Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial. Hoy estamos hablando, amigos, de perspectivas salariales. ¿Por qué? Porque, bueno, nuevamente ocurre esta semana, por supuesto, un nuevo anuncio con un salario, pues, de miseria, ¿no? Y que además, por supuesto, ya el sector privado hace mucho, pero mucho rato que no está atado a eso, pero estamos hablando con dos personas que son especialistas en el área de economía. Él es el director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, docente de FACES, el economista Carlos Ñáñez, ustedes lo conocen por supuesto, y tenemos al experto en gestión humana, que es presidente del Grupo de Relaciones Industriales, Orlando Pinedo. Y los tengo en cabina. Orlando, te voy a dejar una pregunta al aire justamente antes de irnos a comerciales. ¿Qué ha pasado con toda este tema de cómo se debe fijar realmente el salario mínimo? Hace poco, de hecho, tuvimos un evento en la Asociación de Ejecutivos con la Organización Internacional del Trabajo. Estamos queriendo nuevamente sentarnos en mesa tripartita a que este acuerdo sea un acuerdo social que pueda beneficiar realmente a la población. ¿Qué ha ocurrido? Gracias, Mari, por invitarme a tu programa. Un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, con relación a la pregunta de la tripartita, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, funcionaba muy bien. Se reunía Fede Cámaras, el gobierno, la CTV, por los trabajadores, y se estudiaba no solamente salario, muchas otras beneficios para los trabajadores, pero eso principalmente era la función principal de la comisión tripartita. Pero bueno, como lo decía el profesor Ñáñez, todo eso desapareció desde el año, no sé, 1999, creo que fue cuando asumió la presidencia el presidente Chávez. Se acabaron todas Sí. las formas esenciales para ¿cómo se llama? Para establecer el salario mínimo nacional. Así es. Luego, con la nueva ley del trabajo, se establece que el gobierno nacional también a través de decreto establecería el nuevo decreto, el salario mínimo nacional, y eso hoy día, como lo dijo el profesor Llanes, pues ahora lo dice es el presidente de la República, es el que decide, Así sin es. ningún criterio, sin ninguna... Y además te quería preguntar, así como le consulté al profesor Ñáñez, ustedes que también tienen una revisión tan cercana acerca de todo lo que ha pasado, todo lo que ha significado la locura del salarial, ¿eran las cifras que ustedes estaban esperando? ¿Impacta de alguna u otra manera a ese sector privado que ya llevaba rato pagando por encima de eso? ¿Debe ajustar el sector privado? Definitivamente no, tú lo acabas de decir también, el sector privado se fue por encima desde hace ya bastante tiempo. Si no, no tendríamos trabajadores. Es correcto, si No no, no tendríamos tuviésemos empresa ya. trabajadores, se hubiesen ido todos los trabajadores de Venezuela, Todos. no quedaría ninguno más de los que se han ido. El, ¿Cómo se llama? El trabajador, el salario hoy día en una empresa, como te decía cuando conversábamos inicialmente, es un salario mixto, te estoy hablando de la empresa privada, donde se pagan bolívares o se pagan moneda extranjera O combinado. o combinados, o solamente uno de los por separado, o solamente dólares o euros, etcétera, o solamente bolívares, ¿no? Sí, para poder retener realmente Para al poder talento. retener y para poder satisfacer las necesidades Así es. del trabajador. Un trabajador hoy joven de 28, 29 años, por una encuesta que me pasó, yo llamo aquí hay dos gurús del salario en Venezuela, uno conocido creo que los dos, uno es Iván Acosta, y el otro es Briceño, Raúl, con sí. esto de Raúl Briceño. Y en una encuesta de Iván que hacía recientemente, decía que un trabajador de 29 años, más o menos, un joven de 29 años en Caracas, debería ganar por lo menos $600 para cubrir medianamente todas sus necesidades de vivienda, transporte, comida, etcétera. Aquí en Valencia debe ser más o menos igual, porque Claro, las porque diferencias sí. entre Valencia y Caracas Que no antes son, sí se veían, antes se veía. pero ahorita no. Habrán empresas que pueden pagar los $600, sí, ciertamente, ¿no?
Pero cada vez a un grupo más reducido de personas. Es correcto. ¿Y por qué las empresas pueden pagar ahora un poco más de salario? Bueno, porque ha sido tanto la diáspora, se han ido tantos trabajadores, han habido tanta reducción de personal en diferentes empresas, que ha hecho que las empresas puedan darle un poco más a cada uno de los trabajadores para poder mantenerlo. Así es. Con las combinaciones que yo te decía. Así es. En la administración pública es otra cosa totalmente, bueno, bien lo decía el profesor Yáñez. Definitivamente los salarios son salarios, y perdonen la expresión, pero son salarios de miseria. De hambre, sí. De hambre, sí. Son hambreadores, son ofensivos, es un insulto. Un trabajador en la administración pública no puede vivir y eso, bueno, conlleva definitivamente a lo que estamos viendo, que cualquier funcionario cobra una tarifa en dólares por hacer algo que debe hacerlo de manera gratuita como están establecidos en la... ¿A partir de qué monto, Orlando Pineo, debería estar el más mínimo de los salarios o es lo que podemos más o menos estimar en la empresa privada? Yo que también conozco a ambos gurús del salario, hablábamos hace unos 6 meses entre 20 y 30 dólares, eso ha aumentado a 40, 50 dólares como mínimo. Para las labores pues más básicas mensuales de un trabajador en la administración privada, ¿no? En la empresa privada. Cierto. Mira, algunas empresas tienen sus picos, ¿no? Claro, hay que ver primero la capacidad que tenga la empresa. Si es una empresa que está paralizada porque no tiene venta o no tiene materia prima, etcétera. No tiene con qué. No tiene, a menos que tenga un soporte, porque es una corporación internacional y pueda mantener al básico empleado que quiere mantener para cuando esto arranque, que yo tengo la esperanza que sea muy pronto. Claro, va a ser muy pronto. Bueno, esas empresas pueden llevar mira, te puedo dar 30 dólares. Y bueno, con 30 dólares puedes hacer algo. Claro. Sin embargo, sigue siendo, y algo comentaba el profesor Yáñez sobre el salario de miseria que lo estableció como la organización del trabajo decente, correcto, que estableció que era, creo que 60 dólares, era el salario... Sí, es así, es correcto. Era el 60 dólares, por ahí estaba, alrededor de los 60 dólares, era de ahí hacia abajo era el salario de miseria. Es así. Y nosotros estamos ahora con este aumento, si acaso llegamos a 7,50 dólares el salario. Increíble, es la primera vez que hablamos en el programa justamente de lo que representa ese nuevo salario, 7 dólares y medio. Al mes. Lo cual es vergonzoso. Claro. Es totalmente humillante. Entonces, ¿qué puede una empresa? Bueno, depende de la capacidad que tenga la empresa y la capacidad también que tenga el trabajador de decir, bueno, yo puedo aceptar hasta esto, si no me voy. Así es, O sea, así es. Lo mínimo que yo necesito es esto y la empresa, mira, lo máximo que te puedo dar es esto, ¿no? Verá si puede. Entonces, o no puede. Es muy difícil establecer hoy día cuál es el salario mínimo para una empresa o cuál es el salario para un profesional específico o para un gerente, porque depende de la capacidad que tenga la empresa y que el trabajador acepte. Una última pregunta para cerrar este tema de la empresa, porque me llama mucho la atención. Habría también que analizar, y sé que quizás tú tienes una visión al respecto, ¿qué pasa con las empresas donde se ha estrechado en exceso el rango salarial entre las personas que de repente tienen alguna función de operario y el supervisor o el gerente de recursos humanos o de comunicación o el director de la empresa, porque obviamente no se puede, es imposible una planificación salarial donde se pueda en la misma medida incrementar los salarios, la escala salarial. Si te entendí la pregunta, es las brechas que se han estrechado en exceso. Definitivamente como tú lo has dicho, se han estrechado y se seguirán estrechando si seguimos en esta... Si cada vez ganamos lo mismo de lo que gana. Claro, mira, yo recuerdo en mis inicios, hace unos cuantos años atrás, yo trabajaba en el área de salario en la empresa donde yo trabajaba. Bueno, lo puedo nombrar, ya no está en Venezuela, lamentablemente, General Motors. Ajá. En el área nosotros las brechas que teníamos, las escalas salariales que teníamos para un trabajador, incluso la nómina diaria o los rangos más bajos, los niveles más bajos de la organización, eran realmente amplias. Sí. Habían
O sea, que fue muy criticado en su momento porque estaban muy, ¿cómo se llama? Muy separados, que ganaban mucho, etcétera. Pero eso ya hoy día, mira, lo que gana, y lo digo por experiencia, en la empresa donde yo trabajo, el sindicato vive peleando conmigo porque el que está por encima de él gana apenas 200,000 bolívares. Entonces el sindicato le parece que es mucho, el sindicato quiere ganar lo mismo. Sí. Pero estamos hablando de brechas muy pequeñas. Sí, claro. Y como te dije, eso va a seguir lamentablemente estrechándose. Sí, y ahí me gustaría que el profesor Ñáñez nos explicara este tema, profesor, que yo siento que ha causado por nuestro conocimiento acerca de los estudios de opinión que nosotros hacemos internamente en las empresas para orientar a nuestros clientes en cómo deben comunicar. Hay una gran insatisfacción de ese personal que realmente piensa esos sindicatos, el personal llamado nómina diaria, que debe estar a la par de lo que gana la gerente de comunicación o el gerente de recursos humanos. Eso ha sido también consecuencia de ese discurso que usted bien ha explicado acerca de una ideologización del tema empresarial y salarial. En Venezuela está roto el esquema de productividad. El comunismo que nos gobierna en Venezuela, porque así hay que determinarlo, es un comunismo troglodita, parte del principio de que todos somos iguales y los seres humanos no son iguales. O sea, nosotros podemos tener diferencia en fuerza. Yo se lo explicaba en estos días a un estudiante para que entendieran la estafa del socialismo. Le decía, un pupitre hecho con fórmica y un pupitre hecho con baobab, ¿tiene la misma cantidad de trabajo? Me decían, sí, tiene la misma cantidad de trabajo. ¿Qué le da el valor al pupitre? Que el pupitre hecho en fórmica la fórmica es un conglomerado comercial mucho más fácil de encontrar que la madera de un árbol africano, que es el baobab, que obviamente es más escaso. Entonces el valor la da la escasez. Y la gente, aparte de eso, tiene habilidades. Hay el que tiene las habilidades comunicacionales, hay el que tiene habilidades técnicas, hay el que tiene habilidades tecnológicas, el amigo que maneja la consola, que yo no quisiera ni pensar cómo es ese trabajo desde el punto de vista de que yo no lo sé hacer y no me interesa saber hacerlo. Entonces, aquí cuando se establece que todo el mundo va a ganar de acuerdo a una cosa que inventó Maduro, que se llama el petro, y vamos a ganar medio petro, y los venezolanos asumimos eso como que sí. El problema de Venezuela es un problema societario, el problema de Venezuela es un problema comunicacional, el problema de Venezuela es un problema de comprar el lenguaje de la neolengua para la dominación. Entonces agarramos el medio petro como un chiste, y entre chiste y chiste el país naufragó, señores, porque el país se perdió, porque se perdió la posibilidad de tener un acceso decente, de tener una vida decente, de cumplir lo que decía Juan Somavía. Entonces las escalas salariales, Mari, todas están aplanadas. Eso en economía se llama aplanamiento de la escala salarial. ¿Por qué? Porque el gerente está pensando igual que el aseador en comprar el kilo de harina de maíz precocido. Está pensando que tiene que sacar de la dieta la lata de leche que cuesta 800,000 bolívares, más de $40 en la República, porque el gerente tendrá alguna habilidad cognitiva que le permita entender que hay una cosa que se llama divisa, pero el aseador no, y el aseador deja de asistir porque le remuneran como embalador en un supermercado, le dan propinas en dólares, o como surtidor de la gasolina no atrae el hecho de surtir la gasolina, porque en Venezuela la gasolina es gratis, y atrae que me van a dar un cambur, que me van a dar un pedazo de pan, que me van a dar una galleta, o que me pueden dar un dólar. Yo he visto a la gente dando huevitos. Y claro, es que si tú das un huevo, si das una postura de gallina, con eso se pueden llenar 95, se pueden comprar 95 gandolas de gasolina para llenar la bomba de gasolina. Es decir, cuando nosotros nos comparamos salarialmente con la región aumenta el salario una sola vez al año. La región es Latinoamérica y el Caribe. Aumenta el salario una sola vez al año. Haití nos enseñaron a todos en la primaria que era el país más pobre del hemisferio. Haití remunera
un salario en bolívares cercano al 1.500.000 bolívares, correcto, cuando lo llevamos a paridad de compra. La Argentina paga un salario cercano a $500, que son 10 millones de bolívares. Colombia paga un salario cercano a $300, superior a los 300, son 6 millones de bolívares. Entonces, los venezolanos ganamos 300.000 bolívares con un bono que nos somete a la miseria, que nos somete a la depauperación, que es un tema que hay también que hablar en términos salariales. El salario no te permite progresar y no te hace progresiva tu existencia, sino te depaupera. Entonces, bueno, esto es producto de esta estafa. Es más, en Cuba se gana 1.450.000 bolívares. Imagínense. Es un desastre al esquema venezolano. Es un desastre lo que nos están vendiendo estos señores en términos de el gran salario en dólares, o el gran salario bonificado en 300.000 bolívares, cuando tenemos una escala de precios que quiero aclarar, cuando el dólar baja, los precios no pueden bajar porque el único elemento que alimenta al esquema de precios no es el dólar, también está la generación de dinero sin soporte, eso que algunos colegas llaman erróneamente dinero inorgánico, que en la República se han producido en la actualidad, de acuerdo a cifras del Banco Central, 12 billones de bolívares del nuevo esquema monetario, y si le ponemos los 5 ceros son 12 trillones, y si le ponemos los 12 ceros no puedo pronunciarlo porque es una cifra seguida de 24 ceros. Esa es la realidad. Así es. Amigos, esta explicación, este programa, yo estoy seguro que muchísimas personas de las que nos siguen diariamente, semanalmente en Venezuela Empresarial, gerentes que toman decisiones, empresarios, emprendedores, profesionales, líderes de las organizaciones, están tomando una información que es muy valiosa. Realmente ya vamos a regresar con ambos expertos que tengo hoy en cabina, tengo la suerte de tener en cabina, y vamos a hablar, y les voy a dejar estas inquietudes. ¿Este aumento va a afectar la inflación? Obviamente pareciera que sí, porque reunida con unas personas de nuestro sector, del sector empresarial, realmente determinamos que cualquier aumento, cualquiera que sea, ya que sí tiene que repercutir en algún tipo de ajuste que se tiene que dar en las estructuras productivas, en las estructuras de costo, evidentemente van a encarecer nuevamente los productos. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar con la inflación, cómo quedamos ante el mundo con este salario, como dice el profesor, paupérrimo, y qué está esperando el venezolano. Amigos, ya regresamos con Venezuela Empresarial.